Feliz domingo, nuevamente con Jesús y hoy en una aventura maravillosa. El evangelio de esta jornada nos invita, hermanos, a reconocer que a Jesús muchos lo han seguido por su palabra, por lo que Él comunica, los ha atraído en modo sorprendente. Tanto así que nos dice hoy el evangelio que Jesús era seguido por sus palabras, por lo que enseñaba. Y hay un dato muy interesante en el evangelio del día de hoy. Jesús va a nuestro lugar de trabajo. Allí nos llega, donde estamos trabajando, hermanos. Y por eso le llegó a Pedro en la noche allá en el lago, porque Pedro era un pescador. Y allí llega Jesús a nuestra vida. No lo buscamos nosotros, Él nos busca en lo que nosotros hacemos. Pedro había tenido una jornada completamente decepcionante, como nuestra catequesis lo muestra, una jornada improductiva. Muchas personas sienten, experimentan hoy que su vida es improductiva. Muchas personas sienten que no ganan lo justo. Muchos viven de un trabajo informal, muchos no tienen trabajo, muchos tienen preocupación porque no saben cómo ganarse la vida. No saben cómo regresar a la casa a decir que no consiguieron trabajo, que no hay para el arriendo, que no hay para el mercado, que no hay para los uniformes, que no hay para subsistir dignamente. Y se llega al pensamiento cruel: ¿vale la pena vivir? Hay personas que ven su vida sumida en una oscuridad. En esa oscuridad donde Jesús encontró a Pedro. Pedro decepcionado, lavando las redes sin haber pescado nada. Pero Pedro inteligente, movido por el Espíritu que obedece al Señor Jesús. Y por eso Jesús llega a la vida de Pedro y le dice: mira, Pedro, apártate de la orilla, apártate de la tierra firme. No lo invita a vivir en una seguridad, no hace la terapia en lo fuerte, ahí en la playa, sino en el mar. Separa tu barca de la orilla. Muchas veces buscamos seguridades y el Señor nos dice: tranquilo, yo te invito a una inseguridad, pero una inseguridad guiada por mi palabra. Esa es la palabra del Señor. Pedro tuvo la fortuna de obedecer al Señor, de creer en el Señor, y separó la barca, y el Señor subió a esa barca, como sube a tu vida, como sube a la mía, cuando estamos en la inseguridad. Así como el trapecista, como la chica o el chico de la cuerda tensa, cuando estamos que caemos, ahí el Señor nos acompaña. Se sienta en nuestra vida y nos enseña que es desde esas inseguridades, desde esa oscuridad, desde ese peligro, pero también desde el silencio que implica la pesca. No hacer ruido para no espantar los peces, no hacer ruido, sino hacer silencio. Desde allí el Señor nos invita a vivir precisamente guiados por la palabra. Una palabra que es sorprendente, que es ilógica, y por eso le dice a Pedro en su palabra, en la palabra del Señor, que tire las redes cuando era un horario no adecuado, cuando era el momento no oportuno. El Señor le dice que tire las redes. Pedro se sorprende como se sorprenderían todos los que estaban lavando las redes. Dirían: Pedro entró en locura, qué desespero, lo que no pudo hacer en toda la noche lo piensa hacer cuando es más difícil. Y el Señor le dice que sí, que para Él no hay nada imposible. Pedro tuvo, y lo digo nuevamente, la fortuna de obedecer, de escuchar la palabra del Señor, de creer en ella, de decirle: en tu nombre echaré las redes, en tu nombre voy a ir al peligro, voy a ir al centro del mar, en tu nombre voy a vivir esta inseguridad y esta oscuridad. Y obedece, y la pesca fue
abundante. La pesca fue extraordinaria. La pesca hizo que llamaran a otros para que otros creyeran y experimentaran la palabra del Señor. Y esa barca casi caía de la cantidad de peces. Pedro, sorprendido, recordó que no era digno de tanta abundancia, porque el amor de Dios es siempre abundante. Y le dice al Señor: yo soy un pecador, como lo eres tú, como lo soy yo. Pero el Señor le dice: no tengas miedo. Yo no miro tu pecado, yo miro tu oído. Escúchame, cree en mí y las cosas serán abundantemente sorprendentes. Y le dice a Pedro: de aquí en adelante no pescarás más aquí, serás pescador de hombres. Es decir, sacarás personas de la oscuridad, de la inseguridad, de la insatisfacción, de la línea del suicidio, del sentir que su vida no tiene sentido. Tú los sacarás en mi nombre, serás un pescador de hombres. Por eso nuestra última página de esta catequesis dice: personas que salvan personas. Pedro, tienes el verdadero trabajo, salvar personas. Tú y yo tenemos ese trabajo, salvar personas. Desde nuestra parroquia, todos misioneros, todos discípulos llamados a salvar personas, con tu oración, con tu sonrisa, con tu fe, con tu ayuda, con tu donación, con tu servicio, con tu profesión, con lo que tú haces y también con tu pecado. Que el Señor no se centra en tu pecado, sino en lo que Él puede hacer extraordinariamente en nosotros. Feliz domingo, bella semana.